¿Alguna vez te has detenido a pensar si estamos viviendo los últimos días? En los últimos tiempos, el mundo ha sido sacudido por desastres naturales devastadores, como el huracán Milton. Esta tormenta gigantesca está amenazando millones de vidas, especialmente en Florida, Estados Unidos. Cuando vemos algo así, reflexionamos sobre lo frágiles que somos ante la fuerza de la naturaleza. Pero, ¿podrían estos eventos tener un significado aún mayor? La Biblia nos habla de desastres como señales de advertencia. ¿Será que el huracán Milton es una de esas señales que fueron profetizadas hace miles de años en el libro del Apocalipsis? Vamos a entender mejor cómo las profecías del apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis, pueden estar relacionadas con lo que está ocurriendo hoy y qué significa esto para todos nosotros. Jesús, en su última conversación con los discípulos, ya advirtió que antes de su regreso las cosas se pondrían difíciles. Él dijo que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. También incluyó los desastres naturales en esta lista de señales. ¿No es increíble cómo esas palabras parecen encajar perfectamente con nuestra realidad actual? En los últimos años, hemos visto un aumento impresionante de desastres naturales. Huracanes como Ian en 2022, Lee en 2023 y ahora Milton en 2024 han causado una destrucción gigantesca y afectado a millones de personas. El huracán Milton, con vientos de más de 250 km por hora, ha provocado pánico y destruido todo a su paso. Para quienes observan las profecías bíblicas, estos eventos pueden no ser simples coincidencias, sino señales claras de que estamos viviendo los tiempos que Jesús llamó el principio de los dolores. Otro versículo que nos hace reflexionar es Lucas 21:25, donde Jesús dice: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, en perplejidad por el bramido del mar y de las olas». Algunos estudiosos creen que el bramido del mar y de las olas se refiere a desastres naturales relacionados con el agua, como tsunamis y huracanes. El huracán Milton encaja bien en esta descripción, con sus tormentas marítimas destructoras y el miedo que provoca en las personas. Lo vimos en las evacuaciones masivas, el cierre de parques temáticos como Disney World y las miles de personas que buscan refugio. La angustia y el temor que estos eventos traen son señales claras de que algo mayor podría estar ocurriendo. En el libro del Apocalipsis encontramos más detalles sobre los desastres que vendrán en los últimos días. En el capítulo 8, por ejemplo, se describen las 7 trompetas, cada una trayendo destrucción sobre la tierra. Las primeras 4 trompetas hablan de calamidades naturales que afectan la tierra, los mares, los ríos e incluso el sol. El versículo 7 dice: «El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. Y fue quemada la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde». El huracán Milton, con sus vientos devastadores, puede verse como una señal que se alinea con estas profecías. ¿Será que realmente estamos viviendo los tiempos profetizados en el Apocalipsis? Mantente atento a las señales. ¿Te has imaginado si huracanes como Milton tienen algún significado más allá de ser solo tormentas destructoras? Cuando vemos estos eventos, es natural pensar en el impacto que causan: casas destruidas, personas desplazadas, todo parece estar fuera de control. Pero, en realidad, esto podría ser un eco de las profecías descritas en el Apocalipsis. La Biblia habla de desastres como estos que se intensificarán antes del fin de los tiempos. Y no se trata solo de tormentas, sino de cómo la naturaleza reacciona ante lo que está por venir. Los huracanes y tormentas cada vez más fuertes pueden ser una advertencia, preparando al mundo para eventos aún mayores, como los mencionados en las trompetas del Apocalipsis. Además de las trompetas, la Biblia también nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, que traen guerra, hambre, peste y muerte. En Apocalipsis 6:8, leemos sobre un jinete llamado Muerte, que esparce destrucción por donde pasa. Aunque el huracán Milton sea un desastre natural, trae consigo muchos efectos similares: casas destruidas, cultivos perdidos, personas sin hogar, lo que puede resultar en hambre y enfermedades. Es aterrador pensar en ello, pero también es un recordatorio de las advertencias bíblicas. La Biblia nos enseña que estos desastres no son solo tragedias aisladas, sino parte del juicio de Dios sobre la humanidad. En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, se habla de grandes terremotos y granizo cayendo del cielo, una señal clara del poder de Dios. Aunque el huracán Milton no se mencione directamente, sirve como un recordatorio de que Dios usa la naturaleza para hacernos reflexionar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Cuando vemos eventos devastadores como estos, debemos reflexionar sobre lo que Dios nos está diciendo. Son señales de que algo mayor está por venir, y la Biblia nos llama a estar preparados. Jesús nos advirtió: «Velad, pues no sabéis qué día vendrá vuestro Señor». Mateo 24:42. Debemos estar siempre listos, atentos a las señales,
porque están a nuestro alrededor. Toda la creación está gimiendo, esperando la redención, como dice Romanos 8, 22-23. Esto significa que todo el mundo está sufriendo las consecuencias del pecado, pero algo mucho más grande y mejor está por llegar con el regreso de Cristo. El huracán Milton, al igual que otros desastres naturales, nos recuerda esto. La misma naturaleza está clamando por redención, al igual que nosotros. Jesús también habló sobre la importancia del arrepentimiento cuando ocurren desastres. En Lucas 13, menciona la caída de una torre y una masacre como una oportunidad para recordar a las personas que todos deben estar listos para encontrarse con Dios. De la misma manera, cuando vemos la destrucción causada por huracanes como el Milton, somos recordados de que nuestra vida es frágil y pasajera. Estos eventos nos brindan la oportunidad de reflexionar, de volvernos a Dios y buscar vivir de acuerdo a su voluntad. El libro de Job también nos muestra que Dios tiene control total sobre la naturaleza. Cuando Job cuestiona su sufrimiento, Dios responde mostrando que Él controla incluso la nieve y el granizo. Job 38, 22-23. Esto nos enseña que nada sucede sin el permiso de Dios. Incluso en medio de la destrucción, Él está en control, usando estos eventos para cumplir sus planes. En el Salmo 46, 1-3, se nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, incluso si el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Incluso si ocurren tormentas como el huracán Milton, no tenemos que temer. Dios está con nosotros, protegiéndonos y dándonos esperanza. En el Nuevo Testamento, vemos que Jesús tiene poder sobre las tormentas. Esto nos recuerda que, sin importar cuán fuertes sean las tormentas de la vida, Dios está en control y podemos confiar en Él para guiarnos y protegernos. Durante el tiempo en que Jesús vivió aquí en la tierra, sucedió algo impresionante que nos muestra su poder. Un día, Él y sus discípulos estaban en un barco, y una gran tormenta comenzó a sacudir el mar. En Marcos 4, 37-41, la Biblia nos cuenta que las olas golpeaban tan fuerte que el barco casi se hundía. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente. Los discípulos, aterrados, lo despertaron y dijeron: «Maestro, ¿no te importa que estamos a punto de morir?». Entonces, Jesús se levantó, miró al mar y dijo: «Cállate, enmudece». Y de repente, el viento se calmó y el mar quedó en completa tranquilidad. Este milagro nos muestra que, incluso en las peores tormentas, Jesús tiene el poder de traer paz. Ya sea una tormenta real o los problemas en nuestras vidas, Él siempre tiene el control. Al igual que en aquella tormenta en el mar, Jesús está presente en cualquier dificultad que enfrentemos, incluso en desastres como el huracán Milton. Él nos muestra que, en medio del caos, podemos encontrar calma y seguridad en su presencia. Cuando miramos los desastres naturales, podemos recordar que Dios muchas veces usa estos eventos para llamarnos la atención. La Biblia nos muestra que, en ocasiones, estos acontecimientos sirven como advertencias para que volvamos nuestros corazones a Él. En Amós 3:6, el profeta pregunta: ¿sucederá alguna calamidad en la ciudad sin que el Señor lo haya hecho? Esto nos recuerda que, aunque Dios no causa directamente cada desastre, Él siempre está en control, y nada sucede sin su conocimiento. Jesús también nos advirtió sobre la importancia de estar preparados. En Mateo 24:44, dijo: «Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen». Esto significa que los desastres son un recordatorio de que el mundo avanza hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas, y que debemos estar vigilantes y preparados para lo que está por venir, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. El huracán Milton, al igual que otros desastres, nos recuerda que, a pesar de las tribulaciones del mundo, nuestra esperanza está en Jesús y en la promesa de un nuevo comienzo. La Biblia nos enseña que el sufrimiento aquí en la tierra es temporal, pero hay algo mucho mayor reservado para aquellos que confían en Dios. En 2 Crónicas 7, 13-14, Dios dice que si su pueblo se humilla, ora y busca su rostro, Él escuchará desde los cielos y sanará la tierra. Esto nos muestra que, incluso en tiempos de crisis, podemos volvernos a Dios, pedir perdón y confiar en que Él restaurará nuestras vidas. Al ver la destrucción causada por un huracán, podemos reflexionar sobre cuán frágiles somos. La Biblia nos recuerda en Santiago 4:14 que nuestra vida es como un vapor, que aparece por un tiempo y luego desaparece. Por eso, debemos vivir con propósito y estar siempre alineados con la voluntad de Dios. Pero, a pesar de toda esta fragilidad, la Biblia también nos da una promesa increíble. En Apocalipsis 21, 1-4, leemos acerca de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, muerte ni sufrimiento. Esto nos da esperanza de que, en el futuro, todas las cosas serán restauradas. En los momentos más difíciles, como los provocados por desastres naturales, podemos recordar que Jesús es nuestra ancla. En Hebreos 6:19, Él es descrito como el ancla de nuestra alma, que nos mantiene firmes incluso en las tormentas.
Así como un ancla mantiene firme un barco, Jesús nos sostiene cuando enfrentamos los desafíos de la vida. Podemos confiar en que Él nunca nos abandonará, y su presencia nos da fuerza para superar cualquier dificultad. Cuando enfrentamos momentos difíciles, como tormentas reales o los problemas de la vida, la oración se convierte en nuestro refugio. En Filipenses 4, 6-7, la Biblia nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como cristianos. Al orar, no solo le hablamos a Dios sobre nuestros problemas, sino que también recibimos su paz y consuelo, aunque todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse. Por ejemplo, el huracán Milton trajo destrucción, pero no puede quitar nuestra esperanza, fe o la relación que tenemos con Dios. A través de la oración, encontramos fuerza y refugio, confiando en que Dios escucha nuestras oraciones y está obrando en nuestras vidas, incluso en las situaciones más complicadas. Este huracán, al igual que otros desastres, nos recuerda que vivimos en un mundo marcado por el pecado y sus consecuencias. Pero la Biblia nos da una promesa: este mundo no es el final. Jesús regresará y traerá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Hasta entonces, debemos estar vigilantes y preparados, como Jesús nos enseñó en Mateo 24:44, porque Él vendrá cuando menos lo esperemos. Los desastres como el huracán Milton nos recuerdan que el tiempo está pasando y que el regreso de Cristo está más cerca. Por eso, debemos vivir de una manera que muestre la gloria de Dios, siendo luz para aquellos que están en medio de las tinieblas. Debemos ser quienes traen esperanza y consuelo a los que están sufriendo, señalando el futuro maravilloso que nos espera con Cristo. La Iglesia tiene un papel muy importante en estos momentos. Jesús nos dijo en Mateo 5:14 que somos la luz del mundo, y que esa luz no debe ser escondida. Esto significa que, en tiempos de calamidad, como el huracán Milton, la Iglesia debe ser activa, ayudando, sirviendo y ofreciendo apoyo a los que están en medio de la tormenta. Es una oportunidad para demostrar el amor de Dios de manera práctica. Pequeños actos de bondad y compasión pueden hacer una gran diferencia. Jesús nos dio el ejemplo de servir y amar, especialmente en momentos de dolor y sufrimiento. En Mateo 25, 35-40, habla de dar comida al hambriento, agua al sediento y visitar a los enfermos. Él dice que, cuando hacemos esto por cualquier persona, es como si lo hiciéramos por Él. Los desastres como el huracán Milton son oportunidades para que la Iglesia viva este llamado. A través de actos de servicio, como ofrecer refugio, comida o ropa, o incluso una palabra de consuelo, mostramos el amor de Dios de una manera que las personas pueden ver y sentir. Cuando el mundo ve a los cristianos ayudando a quienes están en necesidad, esto se convierte en un poderoso testimonio. En Juan 13:35, Jesús dijo que las personas sabrán que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. Mostrar ese amor, especialmente en tiempos de crisis, es una de las maneras más efectivas de compartir el Evangelio. Nuestras acciones hablan mucho y pueden tocar corazones y transformar vidas. En tiempos como estos, es esencial que la Iglesia permanezca unida. La Biblia nos enseña que somos un cuerpo y que cada parte tiene su función. En 1 Corintios 12:26, Pablo dice que, cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre junto, y cuando una parte es honrada, todo el cuerpo se alegra. En momentos de desastres, es fundamental que la Iglesia actúe en unión, trabajando como una comunidad de fe, donde cada uno contribuye con sus dones y habilidades. Por último, uno de los mensajes más importantes que la Iglesia puede compartir en tiempos de crisis es el mensaje de esperanza. Aunque el huracán Milton trajo destrucción, los cristianos saben que, en medio del caos, hay una esperanza que nunca muere, la de que Cristo nos guarda y que un día, todo será renovado y transformado para siempre. La esperanza que tenemos en Dios es mucho mayor que cualquier cosa que vivamos aquí en la tierra. En Romanos 15:13, Pablo nos recuerda que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no se basa en cosas que pasan, sino en las promesas eternas de Dios. Incluso cuando todo parece desmoronarse, podemos tener paz, sabiendo que Dios está en control y que, al final, todo será renovado en Cristo. El mundo necesita esa esperanza, y la Iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de compartirla. Mientras reflexionamos sobre el huracán Milton y las profecías del fin de los tiempos, es importante recordar las palabras de Jesús en Mateo 24, 42-44, estén atentos, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Desastres como el huracán Milton son recordatorios de que este mundo es pasajero y el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Como cristianos, debemos estar siempre listos, viviendo con amor y sirviendo a los demás. El huracán Milton no es solo una alerta sobre los tiempos en que vivimos,
sino también una invitación a ser luz y sal en este mundo. Debemos vivir de una manera que muestre el amor de Dios, siendo conocidos por nuestra compasión y disposición para compartir la esperanza que tenemos en Cristo. En momentos de crisis, como los causados por desastres naturales, la oración colectiva es muy importante. La Biblia nos enseña que hay un gran poder en la oración en unidad. En Mateo 18, 19-20, Jesús dijo: si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, esto les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Cuando la iglesia se une en fe, orando por los afectados y por los líderes que toman decisiones, esa oración puede hacer una gran diferencia. La oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también crea una red de apoyo entre los creyentes. La Biblia está llena de historias donde Dios respondió a las oraciones de su pueblo. En 2 Crónicas 29, el rey Josafat oró: si alguna calamidad nos sobreviniera, clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú nos escucharás y nos librarás. De la misma manera, podemos orar con confianza, creyendo que Dios escucha nuestras súplicas y puede cambiar las circunstancias. Incluso cuando todo parece perdido, Dios promete renovación. En Joel 2:25, Él dice: restituiré los años que fueron consumidos por la langosta. El huracán Milton puede haber traído grandes pérdidas, pero Dios es un Dios de restauración. Él no solo sana las heridas, sino que también restaura vidas, familias y comunidades. Esto es algo que todos los cristianos pueden recordar a quienes están sufriendo, mostrando que Dios está en control y puede transformar la tragedia en un nuevo comienzo. Dios es nuestra roca y fortaleza. En Salmos 18:2, leemos: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, podemos confiar en Dios como nuestro refugio seguro. Él es fiel, y esa confianza nos da paz en tiempos de incertidumbre. El huracán Milton nos recuerda que vivimos en un mundo quebrantado, pero la Biblia nos asegura que las tribulaciones que enfrentamos son temporales. Forman parte de un proceso mayor de renovación y restauración que Dios está llevando a cabo. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, trayendo esperanza y ayuda práctica a quienes sufren. Debemos estar atentos a las señales de los tiempos, siempre vigilantes y listos para la venida de Jesús. Y mientras esperamos ese día glorioso, debemos vivir con compasión, fe y esperanza, sabiendo que Dios está en control, incluso en medio de las tormentas. El huracán Milton es un recordatorio de que dependemos de Dios, y debemos buscar su presencia con aún más intensidad, confiando en que Él traerá nueva vida, esperanza y un nuevo comienzo para todos los que confían en Él. Si te gustó este mensaje, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para aprender más sobre las increíbles historias de la Biblia. Y no olvides ver el video que aparecerá en la pantalla.